Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y decíamos que en estos versículos hay tres ideas que se complementan con respecto a nuestra unión con Cristo. La primera ya la veíamos cuando se nos dice que somos miembros de nuestro Señor Jesús y por tanto implica que somos la voz del Señor, las manos del Señor, etcétera, con otras muchas implicaciones. En esta mañana yo quisiera que centráramos la atención en el versículo 17 del texto, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si habéis percibido, o al menos algunos de vosotros, espero que así haya sido, cuando hemos leído en Efesios capítulo 1, en el lenguaje que Pablo utiliza, que es quizá un modelo que él repite en muchos lugares, en Efesios capítulo 1 al menos encontramos como 10 veces nuestra unión con Cristo. En el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, eso se repite en Cristo, en Él, como unas 10 veces. Y aparte de otras fórmulas que Pablo, la Escritura, puede llegar a utilizar. En Él, en Cristo.
Aquí en nuestro versículo, en nuestro texto de Primera de Corintios, está la idea de unido y ser uno. Y esto, cuando lo hablábamos en la reunión de matrimonios, en alguna ocasión, de la unidad, de ser una sola carne, o cuando podéis profundizar en el misterio de la Trinidad, podéis encontrar esta idea de pegados. Estamos unidos, esposo y esposa. Estamos adheridos como si fuera cemento, pegados de manera completa. Bueno, pues esa idea también la expresa con respecto a nuestra unidad, unión con Cristo hasta llegar a ser un solo espíritu. Nos dice, un espíritu es con Él. Podría haberse utilizado otras ideas. Pablo las usa en otros lugares de la Escritura, por ejemplo, cuando nos habla de la unidad como si fuera un cuerpo o como si fuera un edificio, ¿no? El cuerpo con los diferentes miembros, la cabeza, o el edificio que va creciendo y se va extendiendo desde los cimientos. Pero como aquí está tratando de un problema de la fornicación o de la pornografía o de la infidelidad dentro del matrimonio, etcétera, capítulo 7 va a tratar de este tema de una manera muy, muy amplia. Entonces está cogiendo la idea de unidad. Si os unís con una ramera, lo que estáis haciendo es dañando la unidad, no solamente de vuestra esposa, sino también la unidad con Cristo, puesto que sois un espíritu con Él. Afirmo a la luz de las Escrituras que la unidad con Cristo, la unión con Cristo, el poder decir que estamos en Cristo y que somos uno con Él, es una de las doctrinas más fundamentales e importantes que tienen que ver con nuestra vida cristiana. No solamente es que en Cristo tenemos el ejemplo, no solamente es que de Cristo recibimos fuerza o bendiciones o otras fórmulas que podríamos utilizarse, sino cuando nosotros estamos hablando, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque estamos en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y creo que debemos de profundizar en esta verdad, en esta mañana. Podríamos extenderlo porque hay mucho que podamos decir sobre esta idea, pero yo lo quiero limitar solamente a este tiempo. Lo primero que tenemos que señalar y recordar, seguramente vosotros los creyentes lo sabéis con claridad, o los que habéis profundizado un poco en las Escrituras, es que esta unión con Cristo es iniciativa del Señor. No es algo que nosotros hayamos decidido en cierto momento por voluntad. Puede haber alguno por ahí que hayan dicho es cuando nosotros hemos decidido como hemos decidido. No, uno puede pensar el hombre y la mujer, estábamos paseándonos por el parque, se cruzaron nuestras miradas y quedamos enamorados. Bien, ahí en ese caso lo podemos ver. Podemos ver esa iniciativa que puede venir de una parte y de otra. Nos conocimos en una reunión y empezamos a charlar y los dos quedamos unidos para siempre. Muy, muy espiritual, muy romántico. Pero cuando estamos hablando con esta unión con Cristo, esto no es así. Nosotros estábamos lejos, estábamos dando la espalda, no teníamos ningún interés. Además, en todo caso, nuestras obras podrían haber sido de las más aborrecibles delante de los ojos de Dios. Pero nos dice que el Señor toma la iniciativa, que Él es el que pone nuestros ojos. La idea que podemos encontrar con el profeta en el Antiguo Testamento lo expresan de una manera también muy clara en esta idea. La iniciativa es divina. Por eso el Señor Jesús tiene que decir él mismo en el Evangelio de Juan que nosotros hemos nacido por el agua y por el Espíritu. Es decir, no es tu voluntad, no es tu carácter, tú no querías, tú no sabías, tú no entendías, tú estabas muerto. Pero vino Cristo o vino el Espíritu y te transformó. Es obra por completo del Espíritu o de Dios. Esta unión, esta iniciativa divina que es obra del Espíritu, es una unión corporal, porque nos dice que nosotros somos miembros, es una unión intelectual, puesto que ahora nosotros llegamos a tener la mente de Cristo, es la unión de la voluntad, porque nuestra voluntad ahora está sometida a su palabra y por tanto a la voluntad de Dios.
Es una unión emocional, es una unión espiritual. Y Pablo, igual que en Romanos, aquí ahora nos está hablando de que va a enfatizar, sin tener que obviar las demás relaciones, que nuestra unión con Cristo es una unión espiritual, de espíritu. Somos un solo espíritu con Él. Ahora bien, ¿esto qué implica? ¿Qué implicaciones trae el que un creyente que estaba en su propia vida y en sus propias circunstancias caminando hacia el infierno, que de pronto se cruza la obra del Espíritu, es lo que llamamos la redención, el volver a Cristo, el nacer de nuevo, el dar la vuelta, el de la conversión, que nos hace de tal forma unirnos a aquel que ha venido del cielo y que es nuestro Señor, y ser salvos, y ser nuevas criaturas y todo lo demás. ¿Qué implica tu unión ahora con el Señor Jesucristo? Bueno, cuando lo comparamos con la unión matrimonial o otro tipo de uniones a nuestro alrededor, lo primero que implica una unión como esta es el de compartir. Esto es lo más extraordinario y sorprendente que podamos encontrar en las Escrituras cuando estamos hablando de nuestra unión, tu unión con el Señor Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que todo lo suyo es tuyo y todo lo tuyo es de Él. Esto es extraordinario. Cuando una pareja se une, las ganancias y todas las pertenencias vienen a ser de una sola parte. Esto es lo que nosotros hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo suyo ahora te pertenece a ti y todo lo que es tuyo ahora le pertenece a Él. Ahora, el problema que nos encontramos, o la grandeza de la realidad que nos encontramos, es que todo lo tuyo era malo, porque era el pecado, pero Él lo ha tomado y lo ha hecho suyo. Y todo lo suyo era bueno. Todo lo suyo era justicia y era santidad, y ahora ha pasado a ti y te ha transformado. No es que estamos diciendo que es una unión donde compartimos las cosas iguales. ¿Qué has podido tú aportar a esta relación con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tenías tú de positivo, de agradable? Cuando estabas envuelto en tus delitos y pecados, y lo más que alcanzabas era alimentar unas cuantas algarrobas de los cerdos, como nos dice la historia del hijo pródigo. Lo podéis ver en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que está en la cruz no por sus pecados, sino con tus o por tus pecados. Es decir, que Él tomó todo lo que era tuyo en injusticia y en maldad, y lo hizo suyo hasta el punto de ser hecho pecado por amor a nosotros. ¿O qué es lo que podemos ver con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Tu destino era el de la muerte eterna, pero ¿qué nos dice la Escritura? Que cuando Cristo es resucitado, Romanos 6, nosotros fuimos, no que seremos, sino que fuimos ya resucitados con Él. Es decir, ya tenemos la firmeza, la convicción de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Cuando nos hemos unido al Señor Jesucristo, hemos sido hechos unas nuevas criaturas, es decir, todo lo feo que nosotros podíamos ser y tener, y era mucho delante de Dios el Padre, se ha convertido ahora en justicia y en santidad. ¿Cómo es que Dios nos puede ver a nosotros lo que no somos en realidad? Porque la justicia de Cristo ahora nos viste, nos cubre y tapa todas nuestras inmundicias, de tal forma que cuando el Padre nos mira a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino la justicia de su Hijo Jesucristo en santidad y en hermosura. La hermosura tuya es la hermosura prestada que el Señor nos da por estar unidos a Él. Y lo que va a implicar entonces es que toda nuestra capacidad de estas nuevas criaturas transformadas y sus pecados borrados es que nos va a hacer activos y nos va a hacer con fruto. El Señor Jesucristo lo dice con la imagen de la vid y del pámpano. Mientras vosotros estáis en mí, que soy la vid, vosotros entonces podréis hacer buenas obras, porque el pámpano, la rama arrancada de la vid, nada puede hacer. Así nosotros ahora podemos ver nuestra vida y nuestra vida cristiana como algo fructífero. Podemos dar fruto. ¿Pero por qué? Porque estamos injertados y puestos en el Señor Jesucristo. Nosotros, como meros pámpanos secos, no podemos aportar nada a la vid, pero la vid va a aportar todo en nosotros.
Y no fue algo instantáneo, no fue solamente de un momento, no fue algo del pasado, sino que es algo que se va a ver y va a continuar a lo largo de toda nuestra vida. Pablo lo dice en Efesios también, en el capítulo 5, de cómo Él se entregó para hacer ¿qué de nosotros? Una novia santa y sin mancha. Nosotros sabemos lo que somos lo que tenemos en nuestro corazón. Y podemos leer lo que hay en él, cuáles son nuestros pensamientos tan oscuros y obscenos en tantas ocasiones. Pero lo que podemos ver es que nuestro Señor Jesucristo ha trabajado no solamente en el pasado, sino que sigue trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para hacer de nosotros una novia santa y sin mancha. Así que constantemente la obra de Cristo, la obra del Espíritu de Cristo está obrando en nosotros para que podamos ser la novia ideal del novio ideal. ¿De dónde viene tu fuerza como creyente? ¿De dónde viene tu capacidad? ¿De algún experimento, de alguna investigación, de algún esfuerzo, de algún sacrificio, de algún ritual? Por supuesto que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde está tu capacidad? ¿Dónde está tu fuerza como individuo, como hombre o como mujer, creyentes? ¿De dónde emana? En Cristo. Nos dice Pablo en Filipenses, todo lo que tú puedas hacer, todo lo que tengas utilidad en tu vida cristiana es porque tienes a Cristo o estás en Cristo y es Él el que te fortalece. De Él viene tu fuerza, de Él viene tu ánimo. Claro que te caes, pero la gran hermosura de la vida cristiana es que no importa las veces que te caigas, te puedes levantar. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te toma de la mano y te fortalece y nunca te dejará solo. Ante los problemas y ante los enemigos. Nuestro Señor Jesús es el vencedor. Es cuando el hermano pequeño se pega al hermano grande para que lo defienda. Es aquel que estará siempre delante de nosotros. Por supuesto que es de temer la muerte, por supuesto que es de temer el pecado, por supuesto que es de temer el diablo que está rugiendo a nuestro alrededor, pero no tenemos que temerlos en realidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor. Y sabemos que la muerte y el pecado y Satanás mismos están debajo de sus pies. Quien tiene a Cristo tiene la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ante enemigos y ante dificultades. Ahora bien, esta unión con Cristo, como hemos dicho, puede ser mística, pero no solamente puede o debe de ser mística. Mirar, creo que esta unión hermosa y perfecta o amplia que tenemos con nuestro Señor Jesucristo tiene que ser ejercida y tiene que ser vista. No vale con que alguien diga, vuelvo a decir, de esa manera mística, en sueños, en sus visiones, sentados en el sillón de la cama, tengo una unión con Cristo. No, la unión con Cristo es una realidad práctica. La vida cristiana son cosas concretas que tenemos cada día. Fijaros, si bastante pobre es aquellos de vosotros que os conformáis con un culto dominical y que desaparecéis el resto de la semana para no saber más, cuánto más criticable es, y esto lo digo a aquellos que están escuchando el mensaje a través de Internet, que se conforman con escuchar un mensaje, por muy bueno que pueda ser, y no tener comunión con los hermanos. La unión con Cristo se tiene que expresar en la vida de iglesia, en los creyentes, en las actividades que han de hacerse. Expresada con los hermanos y con los miembros, como ya decíamos el domingo anterior. La unión con Cristo no es solamente el de compartir. Cristo nos da todo lo bueno y nosotros le hemos dado todo lo malo para que nos redima y nos lave y nos cambie, nos transforme, nos fortalezca, sino que además, en segundo lugar, nuestra unión con Cristo implica fidelidad. Y esto es lo que está tratando Pablo cuando hemos leído en 1 Corintios 6, fidelidad. ¿Cómo puede un hombre unirse a una ramera? ¿Cómo puede ser un hombre casado tener relación con otra mujer ajena a la que es en el matrimonio? Esto se llama infidelidad, esto se llama adulterio, esto se llama fornicación.
Y cuando estamos hablando con la unidad con el Señor Jesucristo, la implicación que va a tener, que es fundamental, es fidelidad. Ha sido unido al Señor Jesucristo de una manera definitiva, y eso se va a expresar en toda la relación que puedas tener con Él. No puede haber otro. Claro, me va a decir, bueno, yo no tengo a Mahoma. No estamos hablando de otra religión, no estamos hablando de ídolos, no te estás inventando nada como un becerro de oro va a ponerlo en medio de tu salón. Pero sí sabemos que nuestro corazón se pervierte con mucha facilidad y que se busca novios fuera de la relación que tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo. Esos ídolos constantes que levantamos en nuestra vida y lo que hacen es minar nuestra relación de unidad con nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de vosotros, los que decís sois creyentes y miráis en vuestro corazón y conocéis vuestras propias experiencias, podréis ver con qué facilidad el corazón se puede desviar y poner su confianza en las riquezas, o en la salud, o en la familia, o en el trabajo, o en la fama. Cuando lo que tendremos que hacer es quitar todas estas cosas y quedarnos solamente con el Señor Jesucristo. No podéis tener dos señores. Nos dice también la Escritura, nos dice el Señor Jesucristo. No podéis servir al Dios del dinero y a Dios de las Escrituras. Tendréis que tomar una decisión, porque si estáis sirviendo al Dios de las Escrituras y a la misma vez estáis sirviendo a otro Dios o a otro Señor, estáis siendo adúlteros. O en otras palabras, estáis siendo idólatras. Y lo que va a implicar tu unión con Cristo es esa fidelidad constante. En esto tendremos que ver que la fidelidad no es de ciertos momentos y ciertas circunstancias. El que la esposa pueda decir, amo inmensamente a mi marido los fines de semana, pero el resto de la semana yo no amo a mi marido. Amo al vecino o al del gas. Esto es un adulterio, esto es una perversión, no estás entendiendo. Yo tengo una relación muy íntima con mi marido en ciertos días, pero tengo también esa misma relación íntima con ciertos amigos. Esto no encaja. O simplemente tengo una vida matrimonial en ciertos momentos, pero en otros momentos me parece que yo prefiero estar sola. Esto no es el matrimonio. El matrimonio, la unión, no puede ser caprichosa. Ahora me conviene, ahora no me conviene. O según las circunstancias nos puedan venir. Hermanos, vuestra unión con Cristo, vuestra fidelidad con Él, no es cuando las cosas van bien, sino cuando también las cosas van mal. La unión con Cristo tiene que ser cuando Él pone tu mano y te bendice, y te levanta, y te acaricia. Pero también cuando te disciplina, o te corrige, o te exhorta. Que a veces el Señor nos va a tirar de las manos y parece que volamos con su presencia, pero a veces puede que el Señor nos tenga que pasar por valles de sombras y de lágrimas. Y nuestra fidelidad tiene que estar con Él. No hay oportunidad, no hay opción en las Escrituras para que te desprendas de la mano del Señor Jesucristo. Esto es lo que está tratando. ¿Cómo puedes decir que estás unido a Él y a la misma vez puedes estar unida con una fornicaria y tú ser un fornicario? No dice aquí en 1 Corintios. Igual tiene que ser con tu propia vida ahora. Si estás unido con Él definitivamente. Y bueno, en el matrimonio siempre se dice hasta que la muerte nos separe. Con el Señor Jesucristo, recordáis, lo miraremos más tarde, es por toda la eternidad. Así que os tendréis que ir haciendo la idea. Creo que uno de los elementos en el cual más nosotros tenemos que trabajar de nuestra vida diaria es que nuestra unión con Él implica fidelidad. Es decir, todos los días, a todas las horas, en todas las circunstancias. Tercero, la unión con Cristo, esta unión de ser un solo espíritu con Él, es la unión de la identificación. Hay un refrán español, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. En nuestro caso, es Dios o nuestro Señor Jesucristo el que más va a aportar de sus bendiciones y nos va a ir transformando, o debería de ir transformándonos.
Nuestra vida cristiana, lo hemos dicho en varias ocasiones, es la de ir creciendo. Es decir, que más y más tenemos que ir cambiando y transformándonos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Es decir, que tienes que pasar el tiempo suficiente a lo largo del día y a lo largo de tu vida, unido al Señor Jesucristo en todas las cosas prácticas y concretas, hasta el punto de que tú empieces a desaparecer, a menguar en tu imagen, en tus maneras, en tu voluntad, en tu carácter. Pablo a los colosenses nos repite o nos dice en su carta que nuestra vida, la tuya y la mía, nuestra vida como creyentes está escondida en su vida. Y entre lo que puede implicar, que implica mucho esta idea, es que tu vida está escondida en Cristo, es decir, que nadie la ve, porque lo ven a Él. A lo largo de tu vida y en todas las cosas tienes que ir siendo cada vez más invisible y hacerle a Él más visible. O en otras palabras, tu vida unida a Él tiene que ser cristocéntrica en todos los aspectos, en todas las áreas. Pablo vuelve a repetir también en Colosenses que nosotros estamos completos en Él. Es decir, todo lo que nos falta, todo lo que nos llena, todos los espacios vacíos, tiene que llenarlos Él con su actitud, con su carácter, con su hermosura, con su justicia y su santidad. La vida cristiana no es algo de separación, de tú por tu parte y yo por la mía, y que vayamos a lo largo de nuestra vida en que tú tienes una parte del hogar, de tu trabajo, de tus entretenimientos y de tus amistades y yo tengo la mía propia. No, lo que está hablando es que tienes que caminar tan cerca y tan íntimamente con tu Señor Jesucristo que ya no seas tú, más Cristo que mora en ti. Esta es la unidad que nosotros deberíamos de buscar, que tú deberías de estar buscando cada día. ¿Cómo te haces más dependiente de Él? ¿Cómo puedes entrar más en sus sentimientos y en su corazón? ¿Cómo puedes ir transformándote día tras día en esa imagen que miras en el espejo y que observas? Porque si acordáis en principio de esta carta, en 1 Corintios, en el capítulo 2, nos dice, por ejemplo, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y entonces afirma el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es uno de los resultados que nosotros debemos de alcanzar. Deberíais de haber alcanzado aquellos que decís ser creyentes y que estáis unidos a Cristo. Que ya deberíais de tener la mente de Cristo. O como nos va a decir más adelante, que no penséis más allá de lo que está escrito, que es las Escrituras. O que nos dice también en otro lugar que tenemos que alcanzar la madurez. No estéis todavía en la infancia, no estéis todavía jugando con la comida o entreteniéndoos en cosas de aquí como si fuerais niños con la leche. Tenéis que entrar en las cosas ya de madurez. La unión con Cristo os tiene que hacer que tengáis la mente de Cristo, que penséis como Cristo. ¿Cómo es esta mente de Cristo? ¿Qué es lo que implica estar unidos con el Señor Jesucristo? Bueno, no tenéis nada más que leer lo que nos está diciendo en Gálatas como el fruto del Espíritu. Esto es tener la mente de Cristo, tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera. ¿Es esto así? ¿Estamos compartiendo de tal manera y estamos sintiendo de tal forma la presencia de Cristo en nuestras vidas personales y particulares, que nos vamos identificando más y más con Él y que vamos sintiendo o pensando igual que Él está pensando? ¿Seguís teniendo vuestros propios pensamientos, vuestras propias decisiones? Es decir, que cuando tengas que tomar algo importante en tu vida y en tu decisión, ¿estás pensando lo que a ti te conviene, lo que a ti te gusta, lo que a ti te acomoda? ¿O estás buscando lo que a Cristo le conviene en su obra y en su reino, lo que a Él le gusta?
a la hora de que tú tengas que tomar, por ejemplo, decisión acerca de cambiar tu hogar o de cambiar de ciudad o de cambiar de trabajo o el trabajo que tienes o las cosas que haces, ¿cómo tú estás reaccionando acerca de lo que ha de ocurrir en el día de mañana? ¿Estás pensando, ¿me conviene a mí o le conviene a la obra del Señor? ¿Es para mi bienestar o es para su gloria? ¿Cuántas veces a lo largo del día y de la semana tomamos decisiones a nuestro propio gusto? Pero las decisiones que tenemos que tomar, nuestro pensamiento tiene que estar en él. Hay un problema con respecto a los varones, a los hombres, que suele extenderse mucho. No digo que sean todos los varones casados que estáis aquí, pero es muy común de que el hombre sea maduro infantil. Es decir, que no madura lo suficiente y todavía sigue pensando en sus propios caprichos. Me voy a comprar este nuevo móvil o me voy a cambiar de coche porque el otro tiene mejores asientos de Sky. No sé, cómo uno funciona en cambiar las cosas. Y constantemente hay que recordarle a esos maridos, no, tú ya no te puedes tomar las decisiones solo, estás casado. Es más, por amor a tu esposa, le decimos a los maridos, las mujeres yo sé que ahora estáis sonriendo, las casadas, pero por amor a las esposas te tienes que rendir y entonces tendrás que tomar las decisiones por amor a ese vaso más frágil. Así que aun cuando tú tengas gustos diferentes, vas a moldar tus gustos a tu esposa. Bueno, esto es lo que está implicando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es, no te levantes pensando qué es lo que a ti más te conviene, quizá porque vas a ganar más en este trabajo, o quizá porque te va a dar más posición social. No, lo que tienes que buscar es, ¿me acerca más al Señor? ¿Va a ser de mayor bendición para mí? ¿Me va a dar tiempo para rendirle alabanza o ser instrumento en sus manos? Estas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo estoy desarrollando un tema, ya sea de ética, ya sea de familia, estoy pensando en lo que el mundo dice, los que los psicólogos o los filósofos están analizando, o estoy buscando lo que dice la Escritura, que al fin y al cabo es la mente del Señor. Es decir, cuando tú tengas que tomar decisiones de cómo educar a tus hijos, o decisiones de cómo enfrentarte a este problema ético sobre el aborto sí, el aborto no, o sobre la homosexualidad o tantos otros asuntos que surgen, no es tanto qué es lo que está diciendo el mundo, sino qué es lo que dice Cristo. ¿Cuál es la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Y que muchas veces hay una lucha y hay una confrontación porque el mundo, tu corazón quizá y tu mente dice una cosa, pero la Escritura dice otra. Bueno, nuestra unión con Cristo es que te rindas y que aceptes la voluntad del Señor Jesucristo, para que tu mente, tu voluntad esté sometida por completo a la voluntad del Señor. Y ya no seas tú, sino que sea Él el que te gobierna a ti. Y cuando la gente pregunte, claramente pueda decir, por nuestro aspecto, por nuestro comportamiento, por nuestras opiniones, etc., este es cristiano. Vuelvo a decir, nuestra vida cristiana, es decir, nuestra unión con Cristo, no es simplemente algo místico que tengamos en nuestro corazón. Yo siento mucho que hay cristianos que se encierran en su alcoba y en su dormitorio como si fueran ermitaños y puedan pasar el resto de sus vidas escuchando mensajes y haciendo oraciones, pero la vida cristiana es salir a la calle para que vean a Cristo en mí. Si nos quedamos y no salimos para que otros nos vean, no sabemos entonces qué es lo que está siendo y cómo está siendo nuestra propia vida. Bien, nuestra unión con Cristo implica, como hemos dicho, compartir, implica identidad, implica fidelidad, implica tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que tú y yo debemos de ir un paso más. En el Salmo capítulo 27, versículo 1, dice que en tu luz veremos la luz. Creo que es una expresión muy profunda, pero que debe ser muy real en nosotros. En la luz del Señor nosotros podremos ver la luz. En esa dirección tienes que caminar.
Esto es lo que tú tienes que buscar cada día en tu vida cristiana, en tu vida en la familia, en el trabajo, en la sociedad. En Él tenemos la luz. Sin Él tendremos oscuridad. Todo lo que hay a nuestro alrededor sin Cristo nos debe parecer tinieblas. Todo lo que sea sin Cristo debe ser para nosotros un desierto. Tendríamos que estar bramando como el ciervo en busca de las aguas, nos dice el Salmo, cada vez que nos sintamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no es soledarse como se daba en el pasado, de esos maridos que tenían que marcharse y pasaban días o semanas alejados de las esposas. Hoy tenemos internet y WhatsApp y todo ese tipo de cosas que no lo sustituyen, ni mucho menos, por supuesto. Pero había ese anhelo de desear volver y desear encontrarse. Como si la vida ya no funcionara, ya no se viera separados del ser querido. Tu vida cristiana tiene que ser esto. Es lo que nosotros tenemos que buscar. No puedes pasar, no deberías de pasar un día sin el Señor Jesús. Pasar el tiempo sin Cristo es caer otra vez en las tinieblas. Es la falta de luz, es la falta de consuelo y la falta de esperanza. Si realmente dos personas se aman, se van a buscar con toda la fuerza, con todo el ánimo, en todas las circunstancias. Mejor es tener menos, pero estar juntos, que tener más y estar separados. Lo que nos está diciendo esto con respecto a nuestro Señor Jesucristo es, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú eres el que tiene palabras de vida eterna? Nuestra vida cristiana, casados, solteros, jóvenes, mayores, enfermos, con salud, ricos y pobres, inteligentes o menos inteligentes, la vida cristiana es que podamos ver todas las cosas a través de Él y que podamos desear y estar con Él todo el tiempo y en todas las circunstancias. Creo que si aplicamos el mandato de los 10 mandamientos reducidos o resumidos en 2, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, al prójimo como a uno mismo, pero a Él por encima de todas las cosas. La unión con Cristo significa que no nos cansemos de abrazarle y que cada vez le abracemos con más fuerza, que le abracemos con todo el alma o con todo nuestro ser. A veces esos abrazos tan profundos del padre al hijo o del esposo a la esposa, ese abrazo que casi es capaz de poder romper una costilla. Me estoy acordando de una hermana, mi hermana, que vio a una prima suya después de mucho tiempo. Mi hermana es delgadita, es pequeña cosa, y viene esta prima y la coge, ¡bam!, le dio un abrazo tan fuerte que después tuvo que ir al médico porque le había roto una costilla. Mi madre, que a veces nos quería tanto que a darnos un beso no podía resistir pegarnos un bocado y nos dejaba las señales. ¿Es este afecto lo mismo para con el Señor Jesucristo? Es decir, tú tienes a Cristo como un adorno, como un complemento, como algo que puedes quitar o poner en el armario. ¿Es Cristo alguien que te puede acompañar en momentos de circunstancias como si fuera un bastón, pero que luego lo puedes dejar en un rincón de la casa? ¿O es aquel el que estás deseando abrazarle con todas tus fuerzas y expresarle el amor que tienes para con Él, sobre todo cuando piensas lo que Él te da y lo poco que tú le aportas? ¿Es tu abrazo tan fuerte que podamos decir lo mismo que dice de Él? Nadie os apartará de mi mano. Ni alto, ni profundo, ni grande os podrá apartar del amor de Dios que es el Señor Jesucristo. Él nos tiene de tal manera cogidos que no hay nada que nos pueda soltar. ¿Podrás tú algún día decir esto? ¿Podremos llegar a decir que nuestra vida cristiana está segura, no solamente porque Cristo nos ama con toda su fuerza, sino porque también tú lo amas con todas tus fuerzas? La vida cristiana no es decir, me abandono para que Él lo haga todo, sino puesto que Él lo hace todo, yo le voy a acompañar con mi afecto, con mi abrazo, con mi amor. Bueno, nos dice más incluso con respecto a esta unidad.
donde nosotros deberíamos de ir más. Creo que nuestra vida cristiana, unidas a Él, no solamente es que nuestra vida está escondida en Él y le abrazamos con toda esa fuerza, sino que de alguna manera nosotros tendremos que ser absorbidos por Él. Lo dice Pablo otra vez en su segunda carta a los Corintios, que el creyente es transformado de gloria en gloria en la imagen que Él se mira. Y nosotros estamos tocando, acariciando, abrazando, amando, sintiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo en este espíritu con Él, en esta unidad con Él, de tal forma que vamos siendo transformados a su imagen. Nosotros somos tomados por Él, absorbidos por su grandeza y por su poder y su fuerza. O como hemos citado anteriormente de Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Podremos llegar nosotros hasta tal punto? Bueno, si lo dice la Escritura es que deberíamos esforzarnos hasta poder llegar a decir que ya no soy yo, no me importa lo que sea, no me importa lo que pase, no me importa lo que digan, porque mi vida está de tal manera escondida en Él y transformada en Él, que me parezca ya que este mundo es un poco del cielo que yo voy a tener. Porque lo que nos dice la realidad de las Escrituras es que nosotros seremos transformados a su imagen cuando estemos allá en el cielo. Esta es nuestra meta, que podamos estar en el cielo siendo la imagen, toda la justicia y santidad que ha venido a nosotros sin ningún tipo de pecado o de obscenidad que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente. El pecado ya no tiene lugar, ni siquiera la tristeza tiene lugar en el cielo. Todo será la gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría ser que nosotros pudiéramos avanzar de tal manera, abandonados en Él, o escondidos en Él, o llenos de Él, absorbidos por Él, que ya no nos importe nada de lo que hay a nuestro alrededor, porque en Cristo ya lo tenemos todo y ya estamos más que suficientes? Esto es lo que nos está implicando, y mucho más, nuestra unión con Cristo. Por eso, y con esto terminamos, por eso es tan grave como nos está diciendo aquí la fornicación. Ya sea en el caso del hombre que busca una ramera para encontrar placer momentáneo con esa relación, o ya sea esa infidelidad, esa prostitución que nos entra por los ojos o por internet o por cualquier otra imagen o palabras seductoras que nos guste escuchar. Lo que va a hacer va a ser pervertir nuestra relación con Cristo. Mirar, este tipo de relación idólatra o fornicaria que podamos tener y que solemos tener más de lo que nos pudiéramos imaginar, es tan grave que puede dañar nuestra intimidad con Él. Una mano roba o golpea, puede llegar incluso a matar, pero es un pecado concreto, específico. La lengua miente, incluso puede llegar a blasfemar. El cuerpo, con la pereza, o con la gula, o la borrachera. Pero no son tan graves como lo que está diciendo aquí. El que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Es decir, que ese pecado tiene unas consecuencias y tiene una intimidad mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Es peor porque va a envenenar otras relaciones. Y esa es la relación con nuestro Señor en este caso. Cuando un hombre engaña a su mujer, no es únicamente decir, bueno, es un pecado mío que no afecta a nadie. No, sí afecta, decíamos anteriormente en otra ocasión. Claro que afecta. El que alguien se vaya con otra mujer que no es la suya afecta la relación de tal manera que puede quebrar, incluso puede romper ese matrimonio. Lo que Dios ha unido, nadie lo separe. Lo que nos está diciendo aquí es que ese tipo de fornicación, ya sea con una ramera, ya sea con un puñado de monedas, ya sea con un poco de comodidad, lo que estamos haciendo es dañar nuestra relación con el Señor. ¿Cómo viene? Tú
¿Te enfrías con el Señor y por tanto te vas a los pecados del mundo? ¿O te vas a los pecados del mundo y por tanto se enfría tu relación con el Señor? A veces no es tan fácil definirlo. Es decir, ¿perviertes tu comunión con los creyentes? ¿Dañas tu compromiso con la Iglesia? ¿Afecta tu tiempo de oración, devocional, lectura de la Biblia, etcétera? ¿El que has puesto tus ojos en esos programas de televisión o esas amistades pecaminosas? ¿O puesto que ya estás yendo en esos pecados pecaminosos y esa gente de la calle, ese corazón puesto en las cosas del mundo, está enfriando tu relación con el Señor? Lo que sí puedes tener por cierto y seguro que estas dos cosas no pueden ir juntas. De que claro que el pecado puede ser perdonado, pero va a dañar y lo que va a hacer va a ser, como nos dice en su experiencia David, quitarnos el gozo de la salvación. En otras palabras, no mancilles en ninguna manera la unión que tienes con Cristo. Tienes que trabajar todos los días, cada instante de tu vida, para que la unión con Cristo sea cada vez más fuerte. Cuanto más enamorado estés de Él, más difícil será para el maligno dañarte y provocarte. Únete a Él y esfuérzate en todas las cosas que hay a tu alrededor para que te acerquen y no te alejes. No permitas que la unión espiritual que tienes con Cristo de un solo espíritu pueda venir Satanás o cualquier otro maligno de tu alrededor y quebrantarlo y dañarlo. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Amén.